santo, que Dios es santo, que Dios es grande y poderoso, por encima de que no me haya sanado, por encima de que no me haya contestado mi petición, por encima de todo eso, Él sigue siendo santo. Dios eterno, Dios bueno. Aleluya. Por eso no pierdas nunca la oportunidad de adorar al Dios santo, al Dios eterno, al Dios bueno. Aleluya. Venía a mi mente cuando no teníamos este lugar preparado, estábamos en el parking adorando al Señor, que mucho anhelábamos el aire de este lugar, que mucho anhelábamos esa silla, que mucho anhelábamos tener un piso nuevo. Y ahora que lo tenemos, como que nos familiarizamos tanto y se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Y esto va en lo personal, nunca se olvide de dónde Dios nos rescató. Por amor a su nombre, por amor a su nombre. Yo quiero que abran sus Biblias en 1 Samuel 29. Vamos a comenzar bueno, ya desde que uno llega a este lugar para interceder, para orar, para adorar al Señor, ya el Señor comienza a ministrarnos. Y nosotros ministramos al Padre a través de lo que nosotros hacemos aquí, de nuestro servicio, de nuestra adoración. Pero hay algo que el Señor puso en mi corazón hace días, y yo meditaba en esta palabra y Dios me la confirmó de una forma como Él me puede confirmar a través de un sueño. La palabra se encuentra en 1 Samuel capítulo 2. Perdónenme, 1 Samuel capítulo 3. Vamos a darle primero lectura al capítulo 3. Y luego al capítulo 2, 29. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1 Samuel capítulo 3. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sacerdote de ese tiempo. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. El capítulo 2, versículo 29 dice así: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándonos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tus padres andarían delante de mí perpetuamente, o sea, para siempre. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca ya yo tal hago, porque yo honro a los que me honran y a los que me desprecian serán tomados en poco. Señor, añada bendición a su palabra. Nos podemos sentar. Yo he titulado el mensaje de hoy Entre lo sagrado y lo profano. Entre lo sagrado y lo profano. Y hay términos en la palabra del Señor que tenemos que estar claros qué es lo profano y qué es lo sagrado. Porque hay un hilo entre lo santo, hay un hilo. Dicho sea de paso, la palabra sagrada es a menudo concebida como aquello que está separado de lo común y que posee una cualidad única, usualmente vinculado a lo divino o a lo sobrenatural de Dios. Cuando estamos hablando de lo sagrado de Dios, estamos hablando que Dios es un Dios santo. Y cuando nosotros nos reunimos aquí a adorar, a glorificar el nombre del Señor, sabemos y entendemos que estamos adorando a un Dios santo. Amén, el cual nos ha llamado. Pero cuando hablamos de profanar o de profano, esto en cambio está ligada al ámbito ordinario de la vida diaria, la cual, a lo secular, lo cual es accesible a todos sin restricción ni ceremonias. El término profano proviene del latín profanus, que significa fuera del templo. Escuchen esto. En el contexto bíblico se refiere a lo que es común o secular, en contraste con la palabra sagrada. Este término implica una falta de respeto hacia aquello que es
sagrado. Cuando tengo en alta estima, cuando no tengo en alta estima las cosas de Dios. En otro término, el significado también se refería a cruzar el umbral. El umbral es la parte de la puerta de abajo, que cuando usted pasa de un lugar a otro, usted está pasando por un umbral. Mientras que los tinteles puede ser el marco de la puerta, pero el piso, la división hacia ese lugar es el umbral. Y usted puede estar entre un lugar y el otro. Usted puede estar entre la iglesia, el templo y el lobby. Tener un pie aquí y otro allá. Podemos tener un pie en la cocina y otro en el baño, en el cuarto y en la sala. Pero para Dios nosotros tenemos que estar claros en qué posición nosotros estamos colocados. Y tenemos que tener una diferencia de lo que es sagrado para Dios y lo que es profano y profanar las cosas del Señor. En el libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 23 nos enseña: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Ezequiel 44, 23. Y enseñarán a mi pueblo, refiriéndose a los sacerdotes de aquel tiempo, y enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Estábamos hablando ya que lo profano es aquello, todo aquello que no exalta el nombre de Dios y que es algo que es un término de falta de respeto a. Es un término donde nosotros tenemos que entender que nosotros como pueblo de Dios somos santos. Porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Nosotros somos nación santa, real sacerdocio de Dios, escogido para buenas cosas. Así que un labio, una boca, no puede destilar dos fuentes. O alabamos a Dios o maldecimos. Por eso nosotros nos tenemos que controlar en nuestra jerga, cómo hablamos, cómo lo decimos. Y yo no le estoy diciendo que bajo un coraje momentáneo usted pueda decir algo que después se arrepiente y le pida perdón. Mire, yo he testificado anteriormente, yo hablaba más mala que un gago antes de convertirme. Y eso era de cada 10 palabras, yo creo que 5 eran malas, eran soeces. Y gracias a Dios, a medida que ha pasado el tiempo, yo he podido refrenar mi lengua con eso. Amén. Porque una boca no puede destilar dos fuentes. Alabar al Señor aquí y hablar cosas que no tienes que hablar allá. O cantar aquí y allá, no es aquí, pero cantar las canciones de Bad Bunny. Ouch. Eso no es aquí, eso es en otros lugares. Sí, porque a veces tenemos que tener esa diferencia de qué es lo santo y qué es lo profano. Así que cuando el pueblo de Israel en un momento dado le estaba exigiendo a sus sacerdotes en el libro de Ezequiel que enseñaran al pueblo qué es lo santo y qué es lo profano. Y cuando yo me metí en esta escritura, yo decía, wow, Señor, hay otros elementos dentro de lo profano que nosotros tenemos que entender. Cuando vemos al pueblo de Israel, cuando vemos a Elí, al sacerdote Elí con sus hijos, vemos que ellos estaban profanando el templo del Señor. Eran los sacerdotes de aquel tiempo. Se le había dado unas ordenanzas de cómo tenían que manejar las ofrendas en aquel tiempo. En aquel tiempo se tenía que traer un cordero, se tenía que picar de una forma, se tenía que poner en unas piedras para asarlo. Tenían un reglamento que tenían que esperar que ese cordero botara toda su grasa, porque ese era el incienso grato que iba a subir a la presencia del Señor. Gracias a Dios que hoy en día no hay que ser barbacoas aquí, porque si no después iba a haber una fiesta. Vamos a esperar que el cordero se haga y después no los comemos. Pero en aquel tiempo los hijos de Elí lo que hacían era que antes de que se consumiera el cordero, venían con un tenedor y sacaban la carne, y los sacerdotes que estaban allí, las otras personas decían, no, pero no se puede, no se puede. ¿Cómo que no se puede? Y venían y sacaban lo sagrado de Dios para usarlo en cosas que no era agradable ni acepto a Dios.
No me preguntes por qué ahora no sé. Bueno, ahora sabemos por qué no hay cordero, porque el cordero, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Y por eso es que cuando usted y yo fallamos a Dios, vamos a Él y le decimos, Señor, perdóname, Señor, ayúdame. Y ese es el Dios que nosotros le pedimos, que dice la palabra que está sentado a la diestra del Padre, que intercede constantemente por nosotros. Y yo me imagino a Jesús allí, no, papá, acuérdate que yo di mi sangre. Vamos a darle un chancecito, vamos a darle una oportunidad más. Vamos a darle oportunidad a que asimile los caminos del Señor. Vamos a darle oportunidad a que asimile la palabra. Vamos a darle, miren, ese es el Dios de misericordia que yo conozco. Ese es el Dios que yo predico. Ese es el Dios que constantemente yo digo, mire, está sentado a la diestra, pero eso no nos da una licencia para pecar. Watch out, no somos el agente 007 que tenemos licencia para matar. Eso lo tenía David y le costó. Aún le costó por la forma en que hizo las cosas. Así que cuando leemos esta porción bíblica, nos está diciendo que tenemos que discernir entre lo limpio y lo no limpio, entre lo santo y lo profano. Lo sagrado es a menudo conocido como aquello que está separado de esta esfera común y que posee una cualidad única. Dios es único. No lo podemos comparar con nadie más. Estaba viendo en estos días, hay religiones que de verdad que rayan en lo absurdo y en la ignorancia. Y oí un hombre decir allá en México, ustedes saben que allá en México se celebra mucho el Día de los Muertos, es bien fuerte eso allá. Pero tienen unas creencias que ni aun Dios puede quitar cuando la muerte llegue a llevarse a alguien. Y así mismo lo dijo, la muerte aquí es más fuerte que Dios, porque cuando la muerte viene, en su ignorancia, cuando la muerte viene a buscar a alguien, ni Dios se puede meter. Y yo digo, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque Dios es Dios y Dios es el que da vida y el que la quita. No hay tal como el Dios de la muerte. Así que cuando nosotros vemos esto, tenemos que entender que ese término de profanar es bien amplio. Y está a un umbral de uno caer en lo profano. Está a un umbral, a un paso. Así que nosotros tenemos que entender, miren, yo traje una tabla, yo no sé si Luis se la pudo dar a algunos de los muchachos. Hay una tabla donde yo quiero explicar algo sobre, porque hay cosas seculares que no las vamos a considerar profanas, pero cuando hacemos uso de ellas indebidamente se puede convertir en cosas profanas. Y hay una tablita ahí que yo traté de traerlo sobre lo santo, lo sagrado. Lo sagrado es lo santo, lo consagrado, lo divino, ejemplar, inmaculado, perfecto, sagrado, venerado, virtuoso y puro. Eso es lo sagrado y eso son cualidades de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo profano? Lo secular, lo mundano, lo irreverente, sacrilegio. El sacrilegio es blasfema o lo impío. Cuando hablamos de lo blasfemo, estamos refiriéndonos a eso. Entonces, hay dos tablas aquí, una al lado del otro. Cuando vinculamos que lo sagrado es vínculo con lo divino o con lo espiritual. Mientras que lo profano secular está asociado con las cosas cotidianas del mundo. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Y a veces nos parecemos más al mundo que... Entonces, requiere rituales y ceremonias. Dentro de lo sagrado hay rituales y ceremonias que nosotros practicamos. Por ejemplo, el culto, el servicio a Dios, los bautismos, una boda, la dedicación de un niño, eso es sagrado. Traer las ofrendas al altar, eso es sagrado. Por eso fue que los hijos de Elí pecaron y fueron destituidos. Porque cuando al momento de ofrendar no lo hacían debidamente y eso le causó la destitución de la promesa que Dios tenía para ellos. Amén. Así que no requiere rituales específicos. Usted está en el mundo, una fiesta, no requiere de un ritual. Un concierto, todo depende del concierto, guachao con los conciertos que ahora se están convirtiéndose algo en más lucrativo que exaltación a Dios, pero nada, esos son otros 20. Las graduaciones, miren, yo fui a par de graduaciones el año pasado y ¿sabe cuál era la invocación?
cantarle al Señor un himno. Ponían un joven cristiano, cantaban un himno y esa era la invocación. No, cuando tú haces una invocación, tú le dedicas y le dices, Señor, esto te lo estamos dedicando a ti. Ahora no, ahora se está diciendo que el nombre de Dios no se puede pronunciar en muchos lugares. Guachao. Porque cuando venimos a ver, entonces nosotros estamos sumergidos en todas esas cosas. Bueno, gloria a Dios porque aquí hubo una madre que su hijo que está en primer grado le pusieron el concierto de Bad Bunny. Después que ella no dejó que el nene lo viera en su casa porque los cuida de eso, se lo pusieron en el salón de clase. Guachao, instruye al niño en su camino para que cuando llegue a viejo no se aparte, obviamente. Pero tenemos que instruir a nuestros niños. Tenemos que instruir a nuestros niños en qué están pasando más. Ay, Dios mío, me estoy saliendo del tema. ¿Dónde están nuestros niños pasando más el tiempo? ¿En una tablet? ¿En TikTok? ¿Qué hace un niño de 7 años con una tablet y metió en TikTok? Perdóneme. Gloria a Dios porque el papá estaba pendiente. Pero ¿qué hace un nene de 7 años metido en TikTok con tanta basura y tantas cosas profanas que hay en esos lugares? Miren, Gigi Ávila en un momento dado dijo, el televisor es la caja, el cajón del diablo, vamos a destruirlo. Y Jehová le dijo, Dios le dijo, cuidado, que eso lo voy a usar para el evangelio de Jesucristo. Y él terminó teniendo una emisora de televisión. A veces le decimos profano a cosas que no conocemos, pero es el uso que le damos a la tecnología es donde estriba lo malo. Están tratando de hacer leyes, si los padres no se meten, pues van a hacer leyes donde los niños no tengan acceso a ciertos lugares, o que no tengan teléfono, que no tengan tablet, yo no sé. En mi época yo no tenía un teléfono, yo tenía que llegar a mi casa, punto, y se acabó, y ahora tanta cosa que hay. Perdónenme, padres y madres que están aquí. Y a veces por sacártelo de encima, porque tú estás todo el día trabajando, es más fácil darle y dejarlo ahí un ratito para que no me moleste en lo que yo con un sueñito, en lo que cocino, en lo que hago esto. Guachao. El nene se salvó de un pedófilo. Pero ¿cuántos no se han salvado de eso? Miren, a veces la gente, ay Dios mío, yo quisiera metérmele por dentro, pero digo, Espíritu Santo, tú eres el que está ahí adentro, redarguye. Pero uno ve tantas cosas aún dentro del reino de Dios que uno dice, Señor, ten misericordia. Porque aunque esto es una casa de restauración, miren, hay cosas que yo tengo que decirle a la gente, aguántate ahí. Siéntate ahí, vamos a hablar. Y contigo con eso respetando el proceder de gente, porque la gente se amparan en la de ellos y los próximos, no, yo sé lo que hago, tú sabes lo que haces. Ok. Sí, porque cuando los pastores venimos a confrontar o les rehuyen a uno, miren que les rehuyen a uno, pero como ya yo llevo 40 años en esto, mi gente, y 25 en el pastorado, así que usted no me puede decir a mí qué hacer y qué no hacer. Porque es que aparte del discernimiento que Dios nos da como pastores, se lo coge en el aire. El pastor la coge en el aire, porque usted, señor, el pastor lo mira a los ojos. Tú estás triste, ¿verdad? Tú estás triste. Y el día que usted me vea, que usted esté haciendo algo indebido y usted me vea por ahí, no cruce la calle, abrázame y bésame, porque yo no te voy a condenar, ni te voy a juzgar, te voy a abrazar y te voy a decir, mira, ven otra vez, ven al redil, que aquí este es el lugar de tu sanidad, este es el lugar donde Dios va a hacer grandes cosas contigo. Así que dentro de lo que no es, ¿verdad? Hay lugares públicos que definitivamente cuando los santos llegan es que lo santifica. Pero si usted se va a poner a hacer lo mismo que está haciendo el mundo, no hay diferencia. Los deportes, hoy en día los deportes, bien poco, es que no les permiten ni las escuelas ni los deportes, a menos que no haya 2 o 3 que se quiten la camisa y digan, yo soy de Cristo, la gloria es para Dios. Pero hay equipos de pelotas equipos de estos que no lo permiten. Watch out también. Espacios dedicados a Dios, obviamente los templos, mi hogar. Mi hogar es casa de Dios y puerta del cielo, es mi remanso de paz. Por lo tanto, yo no lo puedo profanar
dejando que gente entre a mi casa con bebidas alcohólicas. No, eso yo no lo hacía. Con cigajillo, menos no, afuera. Watch out. Ese es en mi casa. Yo amo mi casa. Hay 2 lugares que yo amo estar, mi casa y aquí. Mi casa y aquí. Porque en mi casa yo recibo paz y aquí también recibo paz. Así que tenemos que tener cuenta. Miren, hay lugares que también se separan o se tienen como que en alta estima. Son los cementerios. Cuando alguien irrumpe en una tumba y sacan los muertos o la osamenta, dicen que profanaron ese sepulcro. Así que para nosotros también llevar nuestros muertos a un cementerio es algo que uno lo tiene como que en alta estima en ese sentido. No es que sea santo, pero sí es un lugar. Hay lugares que uno los constituye santo, un negocio. Un negocio es algo que cuando tú lo consagras a Dios, y cuidado que yo he ido a negocios a consagrar. Hey, pastora, voy a abrir mi negocio, voy a abrir mi negocio. Voy a ungir tu negocio, pero watch out con lo que tú haces dentro de tu negocio. Porque así mismo se va la unción. Según llega la unción y la dedicamos, así mismo se va. Miren, una vez yo estaba, esto yo lo he dicho anteriormente, pero quiero aprovechar la coyuntura. Yo estaba en un hogar predicando, en un hogar nuevo. Yo comencé a hablar de las cosas ilegales. Hay cosas ilegales que nosotros a veces tenemos en nuestros hogares y en nuestras casas que permitimos que lo malo entre a nuestra casa. Y yo estaba hablando que Dios es un Dios de orden, que Dios obra en lo legal y que se ni qué más. Y cuando el culto se terminó, que oramos por toda la casa y ungimos la casa y que se ni qué más. El padre de familia me llamó por y me dijo, pastora, yo tengo que decirle algo así como asustado. Ajá. Me dijo, es que yo guardo aquí material a alguien que se supone que yo, porque es material ilegal. Yo lo miré, yo abrí los ojos, yo ni en mi vida había pensado que tenía material ilegal ahí, tenía droga. Yo decía, ay Dios mío, como es la palabra tuya que revela. Y yo le dije, papá, lo ilegal trae muerte. Y la muerte puede ser espiritual, pero también puede ser física. Que unos gatilleros de estos no te estén velando, papá, guachao, saca eso de ahí, mira a ver lo que hace. Creo que terminó sacándolo, gracias al Señor. Pero a veces nosotros tenemos que tener cuenta con las cosas que nosotros hacemos dentro de nuestros hogares, con las cosas que llevamos a nuestros hogares. Ese es otro tema, si no, no terminamos. Y con definitivamente las cosas que hacemos y oímos dentro de nuestras casas. Amén. Usted no puede estar aquí alabando al Señor poniendo música cristiana y después poniendo música del mundo. Ay, que esta es la música no, hay música de cristiana que te aviva y lo ponga a Daddy Yankee. Eso yo lo pongo a repetir y la estoy danzando toda la mañana. No tengo que ponerle otra música, no, porque eso no me edifica. ¿Qué vas a ponerle una canción cortavena para después estar deprimida y venir a pedir consejería y que oren por ti? No te pongas a oír canciones cortavena. No te pongas a ver novela, mi santa. No, porque entonces vienes aquí deprimido, no, porque te vas a sentir como el burrito de Shrek y entonces. Eso es lo que produce esas cosas. Y uno en la ignorancia, uno se pone, miren, yo estaba oyendo el testimonio de una joven de padres pastores, donde por estar viendo películas, donde ella no entendía de brujería, de hechicería, ella comenzó como que a coquetear con eso, una hija de pastores. Y ella lo dice a sí mismo, comencé a ver esta serie de los vampiros, esa serie hace de años. Pero mira, ella quería enamorarse de un vampiro, ella quería un vampiro. En la ignorancia de la gente, porque cuando tú no estás metido en la palabra, cuando tú no puedes discernir de lo profano y de lo sagrado, te va a causar lagunas mentales. Por eso es que, miren, tenemos que estar pendientes a nuestros jóvenes y a nuestros niños que están viendo, que están oyendo. Nuestros jóvenes, padre, madre, métete de vez en cuando en TikTok que están viendo, que están subiendo. Miren, yo he visto cosas, porque aunque yo yo tengo un TikTok que no lo uso porque lo tengo yo no sé por qué. Pero hay gente que mira, el diablo es puerco. El diablo es puerco. Pastora, mira fulano. Yo respiro hondo. Y yo le digo, primero que nada no es ninguno de mis ancianos. Porque si fuera uno de mis ancianos yo lo siento. Sin pena y sin gloria. Porque esos son la mano derecha de uno. Entonces que yo los tenga en TikTok haciendo cosas. Ya de ahí para abajo yo tengo que watch out también con ellos. Watch out.
Porque si tú eres líder y tú me ocupas un puesto aquí, yo tengo que también alinearte a lo sagrado. Yo no te puedo dejar en lo profano y te tengo que orientar y decirte estás mal y estás mal. Porque lo profano y lo sagrado no se mezcla. No se pueden mezclar. ¿Por dónde iba? Objetos, ajá. Espacios, ajá. Bueno, espacios seculares, puede ser un centro comercial, un parque, un estadio, teatros, hoteles. Mire, cuando usted llega a un hotel, ¿qué es lo primero que usted hace? ¿Tirarse en aquella cama? Oh, mi gente, cuando usted llega a un hotel, usted ora. Señor, santifica este lugar donde yo voy a tener sueño en paz. Y usted no sabe quién estaba antes que usted, aunque lo limpiaron, que eso se queda en la atmósfera. ¿Por qué ustedes creen? Miren, yo les voy a decir algo de los templos de la iglesia. El templo somos nosotros. Y yo sé que el Espíritu Santo, pero estas cuatro paredes se respetan, porque aquí lo santo de Dios se está predicando, porque aquí lo santo de Dios se está alabando, porque aquí lo santo de Dios se está manifestando. Quiere decir que este sitio requiere un respeto, porque lo santo se está moviendo en este lugar. Ustedes no pueden entrar por esas puertas como si esto fuera un parque, perdónenme. No, como si fuera un hotel, como si fuera un teatro, no. Como si fuera un concierto, no, en el concierto usted abre el chichichija y relaja, pero no, en la casa de Dios se tiene que entrar con reverencia, se tiene que entrar con acción de gracia, con alabanzas al Dios vivo. Miren, a veces yo veo gente así, alabando al Señor con las manos y los pies cruzados. Tú me puedes decir, pastora, yo no dormí anoche. Pastora, no. Cuando usted llegue por ahí, abra su boca, comienza a aplaudir al Señor, sacúdete para que se te vaya el marambo espiritual, para que si hubieses pecado el Señor te limpie, para que Dios vea tu esfuerzo dentro de la casa. ¿Usted se cree que aquí hay gente que llegan con ganas de adorar a Dios? Después que se le haya muerto un familiar amado, después que haya pasado por una escasez, una traición o cosas así. Y yo veo gente que pueden tener los labios sellados y yo los veo como adoran a Dios en medio de los procesos que podamos estar pasando. Con paréntesis, quiero darle las gracias por sus oraciones, porque mi primo aparecieron no un hígado, aparecieron 2 hígados por ese nene y ayer lo estaban operando, le estaban trasplantando por segunda vez. Yo decía, Señor, esa muchacha me llamó, Marilyn, ora porque este nene está, Dios mío, se me puso amarillo, ya el hígado de él no le está funcionando, está en intensivo y que se ni quema, yo vamos a orar. Miren, yo mandé un chojo pidiendo oración a gente que conozco y que no conozco, a pastores, a líderes, a la iglesia y todo el mundo. Cuando ella me llama por la noche, ya viene el hígado detrás de camino, venía de Estados Unidos en un jet. Y a las 8 de la noche lo estaban trasplantando. Y a las 12 ella me escribe, fue todo un éxito. Miren, Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Así que miren, a veces, y si Dios no lo salva y se lo lleva, se va con Cristo. Y la paz que tenemos es que se fue con Cristo. Y si no, la paz que tenemos es la paz que el mundo no nos puede dar, nos la da el Señor. En el mundo tendremos aflicción, pero de todo nos librará Jehová. Hay gente que Dios no los va a sanar, pero los va a salvar y se los lleva para el cielo. Y nos vemos en el cielo. Porque tenemos la esperanza de la vida eterna. Lloramos, sí vamos a llorar, pero no lloramos como los que no tienen consuelo, sino lloramos con la esperanza de que un día nos veremos cara a cara ante nuestro Creador y ante nuestros seres queridos. Y más, le digo algo, que cuando estemos allá arriba, el ser querido ni te va a importar. Porque allí no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber recuerdos amargos. A lo mejor lo vas a ver y qué bueno, te conocí allá abajo, qué bueno. Pero eso de que fuiste mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hijo. No, ese amor no va a ser un amor perfecto. Un amor que tú y yo no lo podemos imaginar porque es un amor perfecto que va a haber allá arriba. Así que cuando nosotros estamos hablando de esos espacios, miren, yo creo en algo. Yo creo que cuando un hijo de Dios llega, podemos llegar a la boca del infierno. A lugares que donde Dios nos lleve. Cuando Dios te lleva a un lugar a ser de bendición, las tinieblas tienen que retroceder. Cuando Dios te llama, tú métete. Pero si Dios no te llama, no te metas. Porque puedes salir trasquilado. Oh, sí. Gente que han salido del alcohol. Me voy a evangelizar a las barras. Sí. No te vayas a la barra a evangelizar. Ese no es tu lugar. Tu lugar es tu casa y darle testimonio a los tuyos primero. Y después, si Dios te quiere usar ahí,
Si saliste del alcohol y de las drogas, no te vayas al punto a predicar todavía. No, watch out donde te metes. Y a veces queremos estar en tantos sitios, no, donde el Señor te llame ahí, el Señor te va a respaldar y te va a cubrir y te va a cuidar. Objetos consagrados a Dios. Instrumentos musicales. Mira, para mí, este púlpito está consagrado, esas sillas están consagradas. Estos instrumentos. Yo espero que aquí nadie me saque estos instrumentos para ir a... Los instrumentos, algunos son de ellos, pero otros son de aquí. Los efod que usan las nenas. Eso ya no se puede ir para una fiesta con eso. Es más, yo aprendí en un taller que los efod, cuando tú terminas de danzar, cuando se termina el culto, te lo tienes que quitar y guardar. Pero a veces yo veo a las nenas cogiendo por ahí con los efod. Ensuciándolo, sí, porque se ensucian y se ponen feos porque son como en seda y son blancos y colores claros y qué sé ni qué más. Pues si usted tiene chavo para seguir comprando, pues compre. Objetos comunes, artículos que no son sagrados, que sé yo, un carro, un teléfono, un reloj, posesiones que podemos tener. A veces le damos más valor a cosas que... Mira, a mí se me perdió un gelo, yo no sé. ¿Con qué se me perdió? Ajá, eso mismo. Yo creo que está en casa en alguna gaveta por allí. Perdóname, pastor. Tú sabes lo que pasa es que yo dejé de usarlo porque todas las notificaciones me llegaban y no, se lo puedes quitar, pero como no sabía quitárselo, ting, ting, ting. Y miren, ese grillete yo a veces lo tengo que apagar, porque si no está ahí, ting, ting, ting. Entonces me lo tuve que quitar y guardarlo y no sé dónde lo guardé, pero yo sé que está guardado. En algún sitio de casa está guardado. Pero entonces hay objetos que nosotros no podemos venerar. Un carro, que yo no lo coja a usted lavando un carro un domingo. Que yo no lo cojo a usted pintando su casa un domingo, que es del Señor. ¿Qué hablamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué hablamos? Ay, Dios mío, no lo he dicho todavía, pero lo voy a decir ya mismo. Ya mismo lo voy a decir, ya mismo lo voy a decir. No, mi gente. Eso fue una de las cosas del pueblo de Israel en Ezequiel. Profanaron mi día santo. Y usted puede decir, pastora, pero eso es Antiguo Testamento. No, la Biblia en el Nuevo Testamento dice que no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Mire que el que esté firme no caiga. Mira que esta salvación hay que velarla con temor y temblor. Tú sabes lo que una persona de años en el Evangelio, quedarse en su casa por yo no sé qué. Entonces te quedas un día porque estás cansado. El próximo domingo sales por la ventana, ahí va a llover. Yo tengo como que catajo. Ahí tú mismo empiezas a toser. No, porque no me pueden. Entonces, está la nube ahí, pero de momento sale el sol. ¿Se acuerda cuando estábamos en el parking? Los 11 meses que estuvimos en ese parking, es que Dios es fiel. Cuando tú eres fiel, miren. Nosotros poníamos los equipos, poníamos las dos carpitas y ahí mismo había un nublazón, estaba lloviendo y se aguantaba el aguacero. Oye, pero era como que la hora y media que estábamos ahí y cuando pasaba la hora y media o ya estábamos casi cerca de finalizar, empezaba a lloviznar y finalizábamos y recogíamos y ahí caía el aguacero. Así estuvimos 11 meses y yo tengo testigos porque los que estuvimos en el parking vivimos eso. Miren, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Cuando estábamos en la carpa aquí adentro, que no se sabía si hacía sol, parecíamos alcapurrias y Dios mío, por la calor que hacía, y cuando estaba lloviendo teníamos que regalar chapaletas para que usted nadara por ahí y saliera. Porque te mojaba los pies, pero qué bueno la pasamos esa temporada. Qué bueno fue esa temporada aquí sin techo y allá en el parking. Qué temporada tan buena nosotros vivimos. Pero esta temporada es mejor. Clean. Y Dios en los procesos de la vida, así mismo, nos aumenta la fe. Porque lo que hizo allá lo va a hacer acá. Porque Dios es fiel y permanece fiel. El texto sagrado, obviamente para nosotros la Biblia, la palabra de Dios. Esto no lo puedo. Miren, esto lo pueden quemar, pero lo que hay aquí adentro es la palabra de Dios. Y esto es santo. Esto es santo, la palabra de Dios es santo. Textos seculares, pues periódicos, literatura, revistas, lo que leemos en el celular o en la computadora, pero guachao. Y no todo lo que usted lee lo que tú puedes leer te puede llevar
a lo profano. Los periódicos. Yo no tengo que leer el horóscopo para que me digan. No, a mí la Biblia es la que me dice y me habla. Y los celulares ni hablar. No me voy a meter ahí porque nos amanecemos. Pero ni hablar de los celulares en lugares que usted se mete, que está. Miren este muchacho que cayó en esa trampa del enemigo también. El que estaba escribiéndole al nene. Yo decía, si le fueran a averiguar, a intervenir los celulares y las computadoras a la gente, antes de, ¿qué encontrarían? Sí, porque eso es una huella digital. Por más que usted borre, miren, esos expertos saben dónde buscar para encontrar de lo de hace 10 años atrás te metiste. Fotos y todas esas cosas. Miren, eso está ahí. Así que tenemos que andar como el hilo 80, tenemos que andar derechito ante la presencia del Señor, pero ante las autoridades que nos están viendo. Y aunque no nos están viendo, nos van a, en algún momento, acuérdense que el diablo es puerco. Pero si estamos consagrados a Dios, olvídese que Dios te va a cubrir. Textos seculares, ok. Todo lo que conlleva una dimensión de respeto y veneración a Dios, eso es lo sagrado. Tratos sin necesidad de reverencia específica. Dentro de lo profano no hay ningún trato específico de reverencia a nada ni a nadie. Dentro de lo sagrado es asociado a la moral y a la ética. Pero déjeme decirle algo, que hay gente éticos y morales allá afuera que no tienen a Dios en su corazón. O sea que nosotros tenemos doble responsabilidad dentro de lo sagrado. Y somos cristianos, pero somos éticos y morales, para que Dios nos pueda seguir bendiciendo. Y eso se espera de los cristianos. Una rectitud y una ética y una moral, que si tú eres cristiano, que se te note. En tu trabajo, en tu vecindario, mi gente. Que no digan y eso que es cristiano. Incluye normas sociales, legales, cotidianas, en lo secular o en lo profano. Leyes cotidianas. Las leyes que nos rigen cómo vivir en una sana convivencia con los demás, esas son leyes seculares. En movimientos que si no estamos apercibidos, aún los mismos cristianos podemos caer o confundirnos. Hay leyes que ahora se están dando. ¿De dónde rayos salió esto de los terriers? Gente que se cree perros, gatos. Están diciendo que eso es una modalidad, que eso es un vacilón, pero hay gente diciendo que eso es mental. Hay gente que se está craqueando con esto. Se toman 2 o 3 pepas y olvídate, se van a creer Superman. Eso siempre ha existido, lo que pasa es que ahora se le está dando un auge, entre otras leyes que no las voy a mencionar, que ustedes conocen. Eso es lo secular, que a veces profanan las cosas santas. Eventos especiales, fiestas religiosas, la Santa Cena, la Semana Santa, la Navidad. Recuérdense que en la Navidad conmemoramos el nacimiento del Hijo de Dios. No es el gordo pipón. No. Enséñele a sus hijos. Y lo recalco y lo voy a recalcar 1000 veces. En la escuela en primer grado se lo van a decir crudamente. O en kinder. No, que eso es una ilusión tan linda. Enséñele que la Navidad es Cristo. Para que después no se decepcione de la vida. Eventos sociales generales. El mundo celebra cosas nacionales como fiestas paganas, Halloween, el Día de los Muertos, fiestas patronales. Oh, watch out. Patronales, de patrona, de patrón, del santo de la ciudad. Lo que pasa es que ahora le dicen las fiestas de pueblo y tienen música sacra y tienen un día sacro, gracias a Dios, porque los cristianos no iban. Pero la calle San Sebastián, ustedes no me cogen una calle San Sebastián ni loca. Si yo quiero ver artesanía, yo sé que y voy a diferentes partes del pueblo de los pueblos de Puerto Rico y los veo. El Día de los Muertos, las fiestas patronales, los carnavales. Eso antecede muchas veces a la cuaresma y eso lo que le está dando es poder a los demonios, porque era un tiempo donde tú podías pecar y cuando llegaba la cuaresma, cuando llegaba la Semana Santa, tú te consagrabas. Ah, qué lindo. ¿Qué mamey? ¿Qué mamey? Así que nosotros como pueblo tenemos que vigilar todas estas cosas. Estoy finalizando ya. No, todavía me quedan 5 minutos. Pero miren.
Ezequiel 22:26 dice, Ezequiel 22:26, sus sacerdotes violaron mi ley, contaminaron mi santuario, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Un poquito más arriba, en ese mismo versículo, no lo tienes que buscar, en el 22:8 dice, mis santuarios menospreciaron y mis días de reposo han profanado. En otras palabras, has menospreciado mis cosas santas y han profanado mis sábados. Para ese tiempo, el día de reposo. Dice la palabra que el mundo se constituyó ¿en cuántos días? En 6 días. Y hubo un día que Jehová dijo, hay que descansar. Y ese día se lo dedicaron a Jehová. Honrar a Dios. No, yo lo honro todos los días. Todos los días de tu vida lo tienes que honrar. Pero hay un día de congregarte. Hay un día de venir a la casa. Hay un día de recibir instrucciones. Hay un día donde Dios te habla. No me busques el predicador que más te gusta para que te hable en tu casa. No. Conéctate a la casa. Y mira a ver lo que Dios te está hablando a través de tus pastores. Que conocen tu levantar, que conocen a veces el talón de Aquiles, de donde tú fallas, que te podemos dar la palabra correcta para enderezarte. Pero no, yo prefiero oír a Dantes Guerra que me hace reír. A Dantes Gebel, que no tengo nada en contra de él, yo a veces lo oigo también porque me hace reír, pero tiene buenas enseñanzas, pero ahí vamos. Pero sí, así que menospreciaron el día de reposo, el día consagrado para Dios. Símbolos de lo profano pueden referirse a actitudes y comportamientos que deshonran a Dios. Comportamientos y actitudes que deshonran a Dios. Comportamientos y actitudes que deshonran a Dios. ¿Qué tú estás haciendo que tú sabes que sabes en tu interior que estás ofendiendo a Dios? Que tú sabes que sabes. No, que Dios es un Dios de amor. Sí, Dios es un Dios de amor y un Dios de perdonador, pero hasta cierto tiempo también. La misericordia de Dios es tan grande que nos va a perdonar. Sí, nos va a perdonar, pero que mucho tiempo, que muchas oportunidades y bendiciones te va a perdonar en lo que te vas a perder el perdón en lo que tú rectificas y dices, Señor, mala mía. Aquí estoy. Miren, y tengo que traer esto rapidito. Cuando una persona o un hombre peca o comete adulterio, mejor dicho, tiene su pareja y comete adulterio y viene un niño de camino, ahí hay consecuencias, ahí hay un par de consecuencias. O la mujer te perdona y si eso fue un ups que se te zafó, pues ahí, si la mujer te quiere perdonar, pero hay unas consecuencias de que tienes un hijo y le tienes que pasar pensión. No lo puedes abandonar porque es una responsabilidad que vas a tener y si en tu mente y en tu responsabilidad no lo hace, asume te lo va a recordar. Asume te lo va a recordar. Y no solamente te lo va a recordar, va a intervenir tu sueldo y le vas a tener que pasar pensión. ¿Tú sabes cuánta gente yo he visto destruida por una noche loca? Cierro el paréntesis. Así que watch out con las cosas que nosotros hacemos. Yo sé que este mensaje no es de muchos amenes, pero te va a concientizar. Cuando vamos al libro de Primera de Samuel, lo que acabamos de leer, dice el 26 que esos jóvenes eran tan bambalanes y tan malos. Dentro del templo, no estamos hablando de impíos de allá afuera, no estamos hablando de gente dentro del templo. Yo en esta mañana, no estoy hablando a los impíos de allá afuera, no, yo le estoy hablando al templo, a la iglesia. Que nos tenemos que poner para nuestro número, mi gente, porque a lo mejor el pastor y la pastora no se van a enterar de tus andanzas, pero aquel de allá arriba se va a enterar. Y hay hay bendiciones que se te van a limitar, porque Dios es un Dios de orden, ahora digo yo. Dios no puede bendecir lo profano. Dios no puede bendecir, aunque Dios se puede extender su misericordia, pero Dios no bendice eso. Entonces vemos unos jóvenes aquí y el joven Samuel iba creciendo
y era aceptado delante de Dios, delante de los hombres. Samuel estaba creciendo dentro de la casa de Dios, dando testimonio al Dios. Acuérdense que este Samuel, el hijo que tuvo Ana, que después Ana se lo entregó a Jehová. Gloria a Dios por ese alto profético, porque lo próximo que pasó fue que los sacerdotes que estaban en el templo no servían para nada. Y allí estaba el joven Samuel. Te pregunto, ¿en tu casa hay un Samuel creciendo para dar luz? Sí, porque dice que la lámpara se estaba apagando. El sacerdote Elí no servía para nada, estaba viejo y estaba dejando hacer sus hijos lo que a los hijos hay que corregirlos a tiempo. Mientras estén bajo tu techo, papá y mamá, tú eres la ley. No sean permisivos con sus hijos. Mientras no paguen renta, mientras no hagan compra, mientras no paguen el celular, hay que restringirlo. Ahora, si se quieren independizarse lo que les da la gana, esos otros 20. Y como quiera usted, mire, guachando con los muchachos. Como quiera. Seguiremos siendo padres y madres, abuelos y tías hasta el final de nuestros días. Para amonestar, para corregir, para llevarlos a lugares. Así que estos muchachos, Samuel estaba allí creciendo delante de Dios. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto. Mira, los sacó desde allá. Venía haciendo trato con esta gente a través del linaje de ellos. Y yo les cogí por mi sacerdote entre las tribus de Israel para ofrecer sobre mi altar y que quemasen incienso y llevasen efod delante de mí. Y estoy en el 28. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Le dijo, vístese así. Paréntesis. En la casa del Señor usted no puede venir vestido como usted. Usted tírese la telita. Yo no tengo problema con los pantalones jotos. Pero, watch out cómo se pone la ropita. Porque este lugar lo hemos constituido casa de Dios. Y aquí viene gente a restaurarse. Aquí viene gente a levantarse. Y usted dirá, el hombre no me tiene que estar mirando, pero a veces lo provocamos. Y hay un debate bien grande. No, que me tiene que respetar y me tiene que... Bueno. Así que dice la palabra que estos muchachos llevaban los efod delante, ni llevaban los efod delante de Jehová, porque hay una vestimenta sagrada. Hay una forma de... Usted no va a ir a un tribunal en chancletas ni con tirillas. Al tribunal, so pena de desacato, no te dejan entrar. Miren, yo me acuerdo cuando yo iba a la cárcel, había un letrero así de grande, no tenis, no tirillas, no esto, no pantalones cortos, no esto, no lo otro. Oye, no vamos a ser tan religiosos, pero watch out. Vamos a vestirnos decorosamente para nuestro Dios. Amén. Esa ropa muy apretada, muy ceñida al cuerpo, que no deja nada a la imaginación. Déjele algo a la soltera, déjele algo a la imaginación al que va a ser su esposo, no le enseñe todo. Perdóneme. Dejen algo a la imaginación. El pastor empezó a hospital. Son los sacerdotes que yo escogí, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas. Y yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí. Cuando tú honras más a tu pareja, a tu esposa, a tu esposo, a los hijos, más que a Dios, estás profanando, estás cayendo en una profanación a Dios. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, Dios mío, cuando Dios habla, yo había dicho que tu casa y la casa de tus padres andarían delante de mí perpetuamente, o sea, para siempre. Pero ellos provocaron que esa gracia se fuera, que ese favor se fuera. Y miren, a veces queremos caminar en lo profano y queremos que Dios nos bendiga. Queremos todos los beneficios de la bendición de Jehová, de la bendición de Dios, pero caminando en lo profano. Y eso es como un hilo que va soltándose. Y crucé el umbral y no me pasó nada.
Y seguí hasta acá y no me pasó nada. Ay, que Dios es un Dios de misericordia. Pero de momento cuando llegas aquí, das con el que no lo ves, pero está ahí. Entonces, viene el crujir y el llorar. Ay, Señor, ¿pero por qué? Te alejaste, cruzaste el umbral. Y esto es tan sutil que tú no te vas a dar cuenta. Miren, yo soy abstemia y mi esposo. Usted jamás, jamás de los jamases me vas a ver a mí tomando. Pero mi hijo, y yo sé que aquí hay 2 o 3 también, tampoco pueden tomar. No se pueden dar ni una, porque pueden caer en lo que salieron. Así que yo le exhorto a la gente que por amor a la nube de testigos que tenemos, sean prudentes en sus acciones. Porque representan a Dios, pero representan una iglesia. Representamos a Dios primeramente sobre todas las cosas, pero hay una nube de testigos que va a decir, ¿de dónde es ese? De la iglesia, a Dios, pero mira, watch out cómo lo hace. Perpetuamente, nunca yo tal hago. Y mire que Jehová, yo honro a los que me honran y a los que me desprecian, serán tenidos en poco. Qué fuerte suena eso. En poco. Nada. El chorrito de la misericordia. El sol sale para todos. Ay, qué bueno que salió el sol para todos. El aire que respiramos, el aire respiramos para todos. Estoy terminando, iglesia. De verdad que sí. Dice la palabra, 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, mas todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Esta escritura se refiere a lo que puedo hacer dentro de lo sagrado y a lo que no debo hacer dentro de lo espiritual. Romanos 12:1 dice, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Santo y agradable a Dios. Esto implica que nuestra vida deben de ser consagradas y no profanadas, reflejando a un Dios vivo. Primera de Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Estás llamando a la santidad, implica a rechazar lo profano y abrazar lo puro y lo sagrado de Dios. Primera de Corintios 10:13, si pues coméis o bebéis o haced otras cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si no glorifica a Dios, no lo haga, iglesia. No, que yo no vivo con la gente. Sí vivimos con la gente. Y cuando te cases, vive con la familia del que te case. Con el suegro, con la suegra. Con los hijos, si tiene hijos. No, que sí vivimos vivimos rodeados de una nube de testigos que se llama prójimo, que se llama familia. Por eso tenemos que tener mucha cuenta. El respeto que debemos de tener en la casa de Dios ante la adoración. Es triste que este lugar no se tenga en alta estima y la palabra de Dios cuando se está predicando. No tornará atrás vacía y va a hacer lo que tiene que hacer. En cuanto a lo cultural, si me meto ahí no voy a salir. Pero la palabra también es clara. Que la cultura contemporánea nos quiere alejar de lo sagrado y meternos en lo profano. El mundo moderno, el concepto de profano ha tomado diferentes dimensiones. Lo secular ha llevado a muchas personas a considerar lo sagrado como irreverente. Fomentar un enfoque de vida donde lo material y lo inminente tienen prioridades. Un abismo, una cultura sin abismo. Romanos 12:2 dice, y no os conforméis a este siglo, mas transformémonos por la renovación de nuestro entendimiento para que experimente cuál sea la voluntad de Dios perfecta y agradable. Tenemos que renovar esto de acá arriba, mi gente. El TikTok no te va a renovar esto. El periódico no. Las novelas que ves tampoco. La palabra de Dios es la que te va a dar entendimiento.
Juan 15 dice, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo nos va a aborrecer. No vamos a hacer un billetito de 20 donde le vamos a caer bien a todo el mundo. Y todavía la persecución aquí en Puerto Rico no ha comenzado, pero hay otros países que sí se está manifestando la persecución en contra de los cristianos por creer en este Dios grande y poderoso. Colosenses 2:8, mirad que ninguno os engañe por filosofías o vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, de las tradiciones que le hablé anteriormente, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo, no según lo sagrado de Dios. Cuando pecamos no solamente profanamos lo sagrado de Dios, sino que nos acarrea consecuencias nefastas para nuestra vida y nuestra generación. Las promesas de Dios son fieles. Tenemos al Dios Todopoderoso que miren que está dispuesto a rescatarnos constantemente, porque Dios no echa fuera un corazón contrito y humillado. Póngase de pie, iglesia. Hay promesas de redención. Solo hace falta que uno se ponga en la brecha por nosotros y por nuestra generación. ¿Cuántos sabes que cada uno de nosotros nos constituimos en columnas fuertes de nuestras casas? Cuando oramos, cuando intercedemos. Si hoy mi hijo está de pie, es por una madre que estuvo orando y un padre que estuvimos orando constantemente por ese muchacho. Porque Satanás lo zarandeó para matarlo y llevárselo. Pero Dios honra a los que le honran. Y mi declaración siempre fue, Señor, que yo pueda ver a mi hijo sirviéndote. Que yo pueda ver a mi hijo sirviéndote. Hoy tenemos que renunciar, iglesia, a esos velos, a esas tinieblas que nos arropan. Hoy tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos muestre. Señor, te estoy ofendiendo con esto. Hay cosas que ofenden a Dios. Pero usted y yo tenemos que estar claros y decir, Señor, te estoy ofendiendo con esto. Ay, eso no es nada. No, cuando hay algo dentro de ti que te dice, que no te deja tranquila o tranquilo. Watch out. Porque lo santo no mezcla con lo profano. Y son dos aguas que no podemos mezclar. No se pueden mezclar. Porque Dios es un Dios celoso. Un Dios misericordioso, sí. Un Dios de misericordia que ama y restaura todas nuestras generaciones. Pero hay gente que Dios está llamando. Que Dios está llamando para santificarlas aún más, porque Dios no te quiere dejar caer en vergüenza. Al contrario, Dios te quiere bendecir y quiere bendecir a los tuyos. Yo quiero orar en esta mañana hermosa, porque Dios es un Dios santo, porque Dios es merecedor de toda gloria y toda honra. Cuando usted entre por esas puertas, dale gracias a Dios porque tuviste un día más de oportunidad, de vida, para entrar a adorar y glorificar al Señor. Si no, acuérdese cuando estábamos en el parking o estábamos los más viejitos y cuando estábamos bajo los toldos. O cuando estábamos allá arriba en aquella incomodidad que no cabíamos, estábamos apretados. Acuérdate de donde Dios te sacó. Acuérdate que Dios te sanó, te salvó y te rescató. Con eso nada más motivo de no volver atrás. Al contrario, caminar todos los días un paso más, acercarnos más a Dios y ver cuál es su voluntad perfecta y agradable para nosotros. Eso es lo bueno del Señor. Que la voluntad de Él para nuestras vidas no es agravio, no es una carga, no es un yugo pesado, no. La voluntad de Dios es bendición para tu vida y para mi vida. Bendeciré a los que me honran y maldeciré a los que me maldigan. Eso es palabra de Dios. ¿Que tenemos promesas? Sí. Pero hay cosas que nos toca hacer, mi gente.
diferente. Hay cosas que nos toca hacer. Nos toca orar, nos toca leer la palabra, nos toca buscar de Dios. Y no se deje llevar por la gente que dice, no, yo lo busco. Sí. Y uno ve vidas tan empobrecidas a veces espiritualmente hablando, que cuando uno los oye hablar, uno sabe de qué carecen. Dime de lo que hablas y te diré que carece. Ausencia de Dios en el vocabulario. No pueden orar porque no les salen las palabras, pero están hablando por un tubo y se te lleva de otras cosas. ¿Por qué yo traje este mensaje? Aparte que ya lo había meditado en mi corazón. Yo no sé si cuando fui de vacaciones me metí en un montón de iglesias de estas contemporáneas, viejas, hermosas, grandes, bellas. Yo decía, wow, de verdad que esta gente tenían que tener los palacios más hermosos, las estructuras más hermosas para demostrar que allí estaba Dios. Por eso es que Dios ahora habita dentro de nosotros. No estas 4 paredes, pero estas 4 paredes se constituyen un lugar santo. Y tenemos que tener cuenta, porque usted no sabe cómo entró el hermano que entró por ahí, usted con un cuchicheo y un pasemicín, que necesita conectarse con Dios, que necesita ser sanado. Necesitamos hombres y mujeres aquí a las 9 de la mañana orando, intercediendo por estos cultos. Se convoca a todo el que quiera llegar a las 9, usted llega. Siempre va a haber alguien aquí dirigiendo la intercesión. Pero cosas que pasen en el culto, gente que está de rodillas aquí orando, intercediendo. Gente que ora de madrugada. Las cadenas de oración que hacemos. El martes que estamos aquí a las 9 de la mañana, el martes 3, el martes 2. Orando, intercediendo. Sáquese un martes y llegue. Para consagrarnos más a Dios y alejarnos más de lo profano. Vigilen sus amistades. ¿Hacia dónde los alan sus amistades? ¿A lo profano o a lo sagrado? Tenemos que tener paz, iglesia. Y tuve un sueño hace par de días, donde yo estaba en una iglesia de esas inmensas. Visité como 5 iglesias hermosas. Había una que estaba llena de tumbas. Y yo no sé si me impresionó, pero yo soñé con esa iglesia. Pero yo soñé que la iglesia había mucha gente en corillo. Y hablando, en corillos y hablando. Y mientras yo entraba y pasaba por la iglesia, unas iglesias enormes, yo podía discernir lo que las personas estaban hablando. Hablando. Y mientras yo pasaba, yo decía, este cuchicheo no me gusta. Yo no sé si era gente de aquí o gente, no me acuerdo. Pero mientras pasaba por el otro grupo, oía gente hablando y cuchicheando cosas que no eran de Dios. Y cuando yo pasaba, yo decía, pero Dios, es que esto es una iglesia. Y lo profano no puede estar dentro de una iglesia. Y me confirmó el mensaje. Yo dije, Señor, gracias. Porque lo santo y lo profano, y aunque esto es un lugar de restauración, escúchenme, no se me distraigan, y aunque esto es un lugar de restauración, y yo creo en un Dios de restauración, yo creo en agarrar a la gente y decirle, vente papá, vente mamá, vamos a apapacharte, vamos a cubrirte, vamos a orar, vamos a interceder, vamos a cancelar, pero te tengo que dar instrucciones de la palabra, qué hacer y qué no hacer. Porque cuando entramos en lo sagrado, no puedes abrir puertas a lo profano. Y hay gente que abren unos portentos que para después cerrarlo se necesita, como dicen los católicos, Dios y su ayuda. No es fácil. Mantente en el redil. Mantente donde están los carbones encendidos. Porque cuando hay carbones encendidos, el carbón que está apagadito, con el abrazo, con la palabra, vuelve a retomar fuerza. Vuelve a calentarse. Esa es la peculiaridad de los carbones. Tiene que haber uno encendido para que cuando se arropen
se tiren los carbones, ese carbón enciende todos los carbones. ¿Usted es un carbón encendido? Y si no estás encendido, mantente en la brasa, que es aquí, para que el Señor avive el don del fuego que hay en ti. Yo quisiera tener los 20 años que yo tenía hace 40 años atrás. ¿Que todavía tengo fuerza para muchas cosas? Sí, todavía tengo fuerza para muchas cosas. Pero no soy la nena de 20 años atrás. Gloria a Dios por los jóvenes que hay aquí. Apaciónense por Cristo. Joven que estás aquí, apasionate por Cristo. El mundo no te ofrece nada. El mundo no te va a dar nada. Placeres vanos y pasajeros. Y enredarte con el diablo, que cuando tú vengas a abrir los ojos, usted venga por esas puertas y deje que el Dios lo restaure. Si hubiera alguien en esta mañana que necesita la oración, él la necesita, por algo que se haya podido decir. Yo sé que el mensaje no está fácil. Para reconocer cosas. Pero conocemos a un juez y a un abogado que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por eso empecé con esto. Porque hay un Dios